amigos de Edu Noticias CR y bienvenidos a su programa semanal Edu Noticias, aquí desde Multizonas Televisión, la televisión educativa y cultural de Occidente. Y bueno, muy felices porque ya estamos en nuestra segunda temporada. Llevamos adelante con esta temporada con una serie de entrevistas que si se las ha perdido, váyase a la página de Multizonas Televisión y a sus diferentes plataformas y ahí se encontrará colgaditos los programas completos. Además puede seguir a Edu Noticias también en redes sociales y en nuestro canal en YouTube. Estamos hoy desde el Ministerio de Educación Pública con la grata presencia de don Manuel Rojas Mata, asesor del Viceministerio Académico. ¿Cómo se encuentra, don Manuel? Un gusto, un placer saludarte y a toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias y ya casi vamos con la entrevista con don Manuel, que es sobre educación de idiomas en Costa Rica. Antes de ello vamos a pasar al titular de la semana, que es del periódico nacional El Financiero. Ahí lo tenemos en pantalla y el titular dice: idiomas más demandados en zonas francas. Pues a grandes rasgos este artículo señala que más del 40% de las empresas ubicadas en las zonas francas de Costa Rica requieren personal, sí, no bilingüe, trilingüe. Así que es un llamado de atención a todo el sistema, a todas las familias, a toda la ciudadanía, de ponerle mucha atención al tema de los idiomas. Don Manuel, usualmente le preguntamos al invitado sus impresiones, creo que va muy acorde con sus funciones acá en el ministerio. Muy brevemente, ¿qué opina de esta nota que publica El Financiero? Me parece que es una nota muy atinente con la realidad que enfrenta el país en cuanto a la necesidad de contar con oportunidades de empleabilidad y académicas para toda la población estudiantil, de manera que alcancen una movilidad social y les permita desarrollarse plenamente. Y para esto el manejo de un segundo idioma y hasta un tercero es fundamental. Así es, y bueno, ahí está el llamado. Y bueno, casualmente don Manuel Rojas Mata es asesor del Ministerio Académico, específicamente en el tema de bilingüismo, así que nos cayó como anillo al dedo este titular que teníamos preparado para el día de hoy. Don Manuel, ya entrando en la entrevista, hay tanto que preguntar, pero quizás lo que me gustaría preguntar como educador, y yo que soy también de inglés, sobre la nueva política educativa en promoción de idiomas. Hay una tendencia en el Ministerio de Educación Pública con el tema de los idiomas que considero que es lo acertado, pero nadie mejor usted para hablarnos de este tema. Con todo gusto. Es muy importante aclarar que una política tiene la función de resolver un problema o transformar una realidad. De ahí la importancia de generar políticas públicas que atiendan las necesidades que tiene nuestra población estudiantil. Precisamente en esa línea se ha establecido por aprobación del Consejo Superior de Educación una política que cuenta con un plan de acción para asegurar que nuestros estudiantes, al concluir su tránsito por la educación, alcancen un manejo en un segundo idioma óptimo para poder enfrentar los retos de una sociedad globalizada. Entonces estamos dando pasos importantes, ya que esta política orienta la ruta educativa en 4 ejes que hemos considerado de vital importancia. El primero de ellos es la universalización de la educación bilingüe. Ok, antes de ir con este eje de la universalización de la educación bilingüe, usted mencionó algo muy interesante, don Manuel, que es el manejo óptimo, ¿verdad? A veces los que tenemos ya algunos añillos de estar en las aulas costarricenses sentimos que a veces la planificación que ha hecho el Ministerio de Educación Pública tiene falencias, por decirlo de alguna forma educada, porque realmente a veces sentimos que no hay conexión históricamente, ¿verdad? Está la infraestructura, están los teachers, en este caso, ¿verdad? Están las maestras, está todo el recurso y uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué es que no logramos estos estudiantes bilingües? ¿Qué nos está pasando? ¿En qué estamos fallando?
¿Cómo lograr, antes de pasar a estos ejes, cómo lograr un manejo óptimo en la enseñanza de los idiomas aquí en Costa Rica? Precisamente para responder a esa pregunta es que se ha generado esta política y las necesidades que hemos descubierto se plasman en estos ejes de intervención que ayudan a resolver las limitaciones y las falencias que usted menciona para lograr ese nivel óptimo. Y para eso era muy importante poder establecer un perfil de salida de los estudiantes, cosa que ya lo hemos hecho creando un programa de estudio articulado desde la primaria hasta la secundaria con un perfil de salida. En el caso de primaria estamos esperando un A2 y en el caso de secundaria un B1 o B2 dependiendo de la modalidad en que el estudiante se encuentre, porque en secundaria tenemos una gran diversidad de ofertas con diferente cantidad de lecciones y por eso le apostamos a un nivel intermedio avanzado y intermedio básico para el perfil de salida de nuestros estudiantes. Claro, quizás para ubicar a algunas personas que nos estén viendo y que tal vez no están familiarizados con esta nomenclatura del marco común europeo, básicamente el nivel más bajo es A1, luego sigue el A2, son como los niveles iniciales. Posteriormente el B1, B2 y el nivel óptimo que se desea en Costa Rica es el nivel C1. Esa sería la escala A, B y C, que es al que se refiere don Manuel Rojas, asesor del viceministro académico encargado de bilingüismo y que claramente nos acaba de explicar las aspiraciones que se tienen con los niveles de acuerdo a primaria y a secundaria, y como también lo acota, dada la gran cantidad de modelos, de sistemas, pues hay que buscar como un punto intermedio, un promedio, porque pues algunas podrán rendir más, pero otras tal vez no nos pueden rendir lo suficiente, ¿verdad? Don Manuel, usted habló algo muy interesante y es que esta política se cimienta en 4 ejes, ¿verdad? Nos habló de la universalización. Quizás, no sé si nos puede hablar de estos, en general, de estos 4 ejes, primero, y luego tal vez especificar un poco más de la universalización de la educación bilingüe. Perfecto, con todo gusto. La universalización de la educación bilingüe es un tema esencial porque nos refiere a la equidad en el sistema, es decir, en primaria, como usted ha sido docente de primaria, sabe que el inglés no llega a la cobertura del 100% en primaria. En este momento estamos en un 90%. Ese 10% faltante se refiere a escuelas unidocentes, escuelas muy rurales, que no tienen la posibilidad de que estos estudiantes reciban la lengua extranjera dentro de su malla curricular, lo cual incide directamente cuando esos estudiantes llegan al colegio y se encuentran un poco extraviados en relación con otros estudiantes que se han tenido la oportunidad de recibir inglés. Esto a su vez desencadena otra situación difícil para un docente que tiene que trabajar con un estudiante que no sabe o que no ha recibido inglés, con uno que se ha recibido inglés, y tiene que inmediatamente atender un plan remedial para lograr equiparar en primera instancia a esos estudiantes. Entonces, una forma de resolver esta situación es asegurando que todos los centros educativos cuenten con la posibilidad de recibir el segundo idioma, cosa que hoy no está ocurriendo y que estamos proponiendo estrategias para lograrlo. Y no solo, y aquí hay un tema muy interesante, Costa Rica ha iniciado el aprendizaje de una segunda lengua décadas atrás en la secundaria. La neurociencia hoy nos confirma que el momento óptimo para el aprendizaje de un segundo idioma está en la primera infancia. Por eso nos estamos moviendo para también ampliar la cobertura de los estudiantes que están en materno y en transición en un modelo inmersivo. Es decir,
estamos contratando docentes de preescolar bilingües para que den toda la jornada de preescolar desde las 7 hasta las 11:15, 11:10 de la mañana en inglés, como sucede en el sistema privado. Esto nos va a asegurar que estos estudiantes, cuando pasen a la primaria, tengan ya un nivel que le va a permitir escalar conforme van avanzando en el sistema. Entonces, de esto es que trata la universalización en términos generales, de asegurar la cobertura tanto en preescolar como en primaria y mejorar la oferta en secundaria. Otro eje de intervención lo constituye el eje curricular, que básicamente lo hemos subdividido en dos áreas. Una que tiene que ver con la evaluación de las competencias lingüísticas, y esto es esencial porque lo que no se evalúa no se controla, y ocupamos tener claridad de qué es lo que pueden hacer los estudiantes con este segundo idioma y a su vez buscar los apoyos para que lo logren. El otro eje que tenemos en este curricular es precisamente la utilización de aceleradores de aprendizaje que le permitan a los estudiantes contar con recursos adicionales, exponerlos más tiempo a hablantes nativos y que tengan la oportunidad también de extender la exposición al idioma con la ayuda de la tecnología. También tenemos otro eje que es el de acción estudiantil, y en este queremos generar ambientes bilingües en los centros educativos, de manera que un estudiante no solo se limite al uso del idioma en las cuatro paredes del aula de lengua extranjera, sino que pueda llevar este idioma a otros escenarios como el Festival de Inglés, Feria Científica, Festival de las Artes, que para este año tenemos el reto que se denomina de los idiomas al arte. Es decir, que queremos que los estudiantes a través del teatro, a través de la música, puedan utilizar un segundo idioma para manifestar esa expresión artística, ese sentir de otras áreas y que lo motiven a utilizar ese segundo idioma. Y un último eje que tiene que ver con el desarrollo profesional. Y esto es sumamente importante porque nunca va a estar por encima el nivel de los estudiantes que el de sus docentes. Por eso trabajar con el docente se convierte en un tema clave para nosotros y asegurar que tenga la competencia lingüística óptima para poder llevar a los estudiantes a ese perfil deseado. Es decir, para que un docente pueda llevar a un estudiante a un nivel B2, el docente tiene que ser C1, es decir, tiene que ir un peldaño arriba. Claro. Si queremos que el estudiante sea B1, ocupamos que el docente sea B2. Entonces, estos son, a grosso modo, los ejes de esta política. Muy interesante, no los conocía en detalle, pues evidentemente son temas recurrentes en nuestro mundillo de la enseñanza de las lenguas, pero qué bueno verlos ya puntualizados como ejes, porque pues la palabra eje nos indica que hay una dirección por la cual se transita, y evidentemente al transitar estos caminos, estos cuatro caminos, pues vamos a lograr un objetivo muy concreto, que es esta universalización, que me encanta esa palabra, universalización de la educación bilingüe. Todo un sueño hecho realidad, verlo trazado, y pues vamos a alcanzarlo como país, Dios mediante. Me gustó una frase que usted mencionó ahorita, que la he escuchado en otros escenarios, pero me gusta escucharla de usted, que es lo que no se evalúa no se mejora, ¿verdad? Eso lo sabemos bien, y es un principio que los educadores lo conocemos porque es parte de nuestro trabajo, es parte del quehacer pedagógico que realizamos los educadores en las aulas. Y ustedes casualmente están con un nuevo programa para la evaluación de las competencias lingüísticas. Hay grandes cambios ahorita aquí a nivel del Ministerio de Educación Pública. Todos tenemos muchas esperanzas en todos estos cambios de que lleguen a desentrabar, pero más que eso, yo creo que la población costarricense está a la expectativa, porque históricamente nuestra educación pública ha sido un baluarte, ¿verdad? Ha aportado una gran calidad
y el país que somos hoy se lo debemos en gran parte a los educadores. Me gustaría que nos hable de esta evaluación de competencias lingüísticas que sin duda es de gran interés para todas las maestras, teachers y profesores que nos están viendo al otro lado, y les recuerdo que estamos con don Manuel Rojas Mata, asesor del Viceministerio Académico y encargado del área de bilingüismo. Don Manuel. Claro, muy bien, lo refiere usted, la evaluación nos permite controlar. Históricamente en el Ministerio de Educación Pública hemos evaluado la competencia principalmente de comprensión lectora, el tradicional examen de bachillerato, que precisamente es muy importante destacar acá que la evaluación incide directamente en la mediación pedagógica. Es decir, cuando usted estuvo en el colegio, me imagino que hizo bachillerato. Claro. Muy bien. Los profesores del colegio se abocaban a trabajar técnicas de comprensión de lectura. ¿Por qué? Porque el examen era de comprensión de lectura y eso le iba a permitir al estudiante avanzar en sus estudios o en el trabajo donde quisiera llegar. Pero se limitaba a esta competencia lingüística. Nosotros incorporamos, además de la comprensión lectora, la comprensión oral, es decir, la escucha. Y eso lo hicimos en un primer momento, en el 2019, cuando hicimos una alianza estratégica con la Universidad de Costa Rica y nos permitió conocer el nivel de los estudiantes en estas dos habilidades. Pero pasó algo muy interesante, como los docentes no estaban familiarizados, por lo que comentamos anteriormente, era una prueba de comprensión lectora, entonces me abocaba a eso. Cuando se incluye la parte de comprensión oral o de escucha, los docentes inmediatamente modifican el accionar y empiezan a utilizar audios para que el estudiante desarrolle esta competencia lingüística. Y ahora, en este 2023, tenemos la grata noticia que por primera vez vamos a realizar un monitoreo en 10.000 estudiantes utilizando inteligencia artificial para poder ubicar a un estudiante ya en su producción oral, es decir, en su capacidad de conversar en el segundo idioma, en una banda de acuerdo con el marco común europeo. Para eso, también con la Universidad de Costa Rica, hemos diseñado esta estrategia de evaluación oral, no solo en secundaria, sino también en primaria. Y esto nos va a permitir identificar en una prueba de tipo muestral en todas las regiones cuánto están alcanzando los estudiantes en el tema de oralidad. Y esto va a incidir directamente en la práctica docente, porque cuando usted sabe que al final también lo van a evaluar en la parte oral, eso va a modificar mi metodología para llevar al estudiante a momentos donde él tenga que utilizar también la parte de conversación que se había quedado relegada muchas veces por lo que comentamos de la selección o la selectividad de un examen basado en comprensión lectora. Entonces, el ampliar el abanico de competencias lingüísticas amplía, por ende, el abanico de actividades pedagógicas que realiza el docente, asegurando la integración de las habilidades y un mejor manejo en el segundo idioma. Bueno, muy interesante y realmente novedoso este proceso de evaluación que se va a realizar, como usted indica muy claramente, en alianza o en conjunto con la Universidad de Costa Rica. Definitivamente estas alianzas son muy importantes para Costa Rica, ¿verdad? Tenemos empresas, universidades y a veces no nos tocamos la puerta, ¿verdad? Y realmente a veces el vecino de al lado, me refiero a una empresa, a una institución, nos puede ofrecer ayuda, nos puede aportar, y sobre todo si es en nombre de la educación pública. Yo personalmente le agradezco este esfuerzo que están haciendo, porque son muchos años uno en las aulas y a veces uno lucha contra amarras, ¿verdad? Un sistema que dice uno, pero ¿por qué nos ponen tantas amarras? Y al final lo que importa es que el niño hable inglés,
Queremos que el muchacho salga de bachillerato y ojalá ya sea contratable por una empresa para que se ayude con su situación familiar, estudie en la universidad, saque un técnico y surja en la vida y desarrolle su proyecto, porque al final estamos hablando de eso, estamos hablando de los ciudadanos, de sus proyectos de vida y les estamos dando más calidad. Así que su trabajo, don Manuel, es muy importante aquí en el Ministerio de Educación Pública. Tal vez rápidamente, ya como acercándonos hacia el final del programa, indiscutiblemente luego vamos a conversar más. ¿Qué retos ve usted ahorita en el área de bilingüismo? Y quizás hablando de bilingüismo, no necesariamente tiene que ser español e inglés, perfectamente podrían haber otros idiomas, ¿verdad? Y los hay. ¿Qué retos percibe usted que tiene el Ministerio de Educación Pública para lograr esta meta de bilingüismo? Y tal vez si me recuerda a qué año es que estamos apuntando para lograr esta universalización. Sí, estamos apuntando al 2040, que es el plan de acción que tiene la política educativa de promoción de idiomas. Bueno, la misma política establece los retos que tenemos y los mecanismos para superarlos. Un reto es lo que mencionamos anteriormente, asegurar que todos los centros educativos cuenten con lengua extranjera, y para eso se ocupa personal capacitado, tanto en la parte metodológica como en la parte lingüística. Es decir, ocupamos docentes con un nivel de dominio avanzado. Por ejemplo, en preescolar hemos establecido los requisitos de C1 y B2, porque el modelo lingüístico que tiene que tener un niño en la primera infancia tiene que ser el mejor. Sí. De ahí que la importancia de que el personal docente cuente con un nivel de dominio óptimo. Entonces, un reto es asegurar presupuestariamente, ampliar la cobertura en los próximos años para que estos chicos puedan tener desde la primera infancia el segundo idioma asegurado. Y también, pues, un reto muy importante tiene que ver con la conectividad, para poder asegurar que todos los centros educativos cuenten con la oportunidad de utilizar aceleradores de aprendizaje, y en eso pues esta administración está haciendo un esfuerzo valioso para poder llevar internet satelital a centros educativos. Y me voy a referir en específico a las escuelas unidocentes que están en este 10% que aún no tiene cobertura. ¿Existen números? ¿Cuántas son? ¿Cuántos niños son? Claro, estamos hablando de 1.400 centros educativos unidocentes, y precisamente, y usted lo mencionaba muy bien, las alianzas estratégicas. Con el MISID estamos diseñando un plan piloto que lo hemos denominado Inglés Remoto o Hummingbird, que va a significar un docente en un lugar que pueda atender diferentes escuelas unidocentes de manera remota, utilizando la conectividad, utilizando un aula, por así decirlo, virtual, donde el docente se va a comunicar con sus estudiantes y se va a realizar un proceso interactivo siguiendo los programas de estudio. Es decir, ese docente va a poder atender estudiantes que están en escuelas en zonas muy alejadas, y siempre y cuando cuenten con la conectividad, que es donde la queremos llevar, para que también tengan esa posibilidad de contar con un docente. Y precisamente vamos a iniciar en el 2024 con 100 centros educativos, y estamos trabajando también con escuelas con aceleradores de aprendizaje para también llevarlos a escuelas unidocentes. Recientemente visité Cañas y estuve en una escuelita unidocente, la escuela, a ver el nombre de esta escuelita. Bueno, es una escuela hermosa. Ahorita, ¿cuántos niños? Tenía 25 estudiantes. Y en esa escuela llevamos el acelerador de aprendizaje ABC Mouse, Aprende Inglés. Claro. Y como es un aula multigrado, los estudiantes de sexto, de quinto y de cuarto, que
no han recibido inglés por ser una escuela unidocente, ayudaban a los chicos de Claro. primero, segundo y tercero en el manejo del aplicativo, y vimos mucha satisfacción por parte de ellos, mucho disfrute, y de parte de la directora, que estaba contentísima con la oportunidad de llevarle oportunidad a estos niños que están ahí a la par de Monteverde. Imagínese usted la valiosa oportunidad que tienen ahora de poder contar con estos recursos. Bueno, Los tornos, se llama la los escuela. tornos. Bueno, Hummingbird que usted nos menciona, me suena fascinante, y el mayor de los éxitos en ese proyecto me parece muy innovador, me parece muy propio de los tiempos. Ahora que también se habla de la telemedicina, yo creo que cuando tengamos conectividad en las áreas más pobres del país, en las áreas más remotas, y podamos tener médicos, enfermeras comunicándose con pacientes, pero además podamos tener esta solución tecnológica de clases de forma remota, como en lo que algún momento fueron las videoconferencias, ¿verdad? Que ya ese concepto ha migrado ya del dispositivo móvil a la computadora. Ya no necesitamos necesariamente tener toda aquella infraestructura del aula virtual. Obviamente sí, un recinto adecuado donde se escuche bien, un buen sistema de sonido y con calidad de imagen. Bueno, me emociona mucho y me llena de ilusión como educador del inglés, como de la enseñanza del inglés, y en nombre de los educadores le agradezco por todo ese trabajo. Y casualmente don Manuel Rojas Mata, encargado de bilingüismo y asesor del viceministerio académico, ya nos vamos acercando al final de este programa y le agradezco montones. Prometemos volver si nos abren la puerta y si nos dan cafecito, porque estaba muy rico el cafecito. Muchísimas gracias, nos hemos sentido muy bienvenidos el día de hoy aquí en el Ministerio de Educación Pública, y qué bueno que podemos hablar de educación, porque a veces se habla de educación muy poco, y cuando se habla es para hablar de lo negativo, ¿verdad? De que si hubo una huelga, que si hubo un acto de violencia, y eso es ni el 1%, me refiero, todo es importante, pero suceden tantas cosas hermosas alrededor de la escuela preescolar, alrededor de primaria, alrededor de los colegios, en los científicos, en bachillerato internacional, en tanto alrededor de los idiomas, y pasa tan invisibilizado, y por eso es que existe EduNoticias, y nos encantaría luego volver para conversar también de otros idiomas que hay dentro del Ministerio de Educación Pública. Quizás para concluir, don Manuel, dirigirse a las maestras, y en este caso no a las maestras, sino a las teachers, y bueno, los teachers, pero generalmente son las teachers, dirigirse a todas esas docentes, las de preescolar que están innovando con el inglés en preescolar, las de primer y segundo ciclo que tienen ya rato de estar ahí, como decimos los maestros, dele, tratando de hacer las cosas bien. ¿Qué mensaje les podemos dar para motivarlas? Primero que todo, un agradecimiento porque ustedes están en la trinchera, están en el lugar donde se hace la transformación real, que es en el aula. Yo conozco muchas y muchos de ustedes que hacen un esfuerzo grandísimo para que esos estudiantes alcancen ese segundo idioma. Sé que hay dificultades, pero el interés genuino y el espíritu de servicio que ustedes muestran, principalmente los docentes y las docentes de inglés, que son súper proactivas, que hay un dinamismo en el aula que hasta que da gusto. Yo he tenido la oportunidad de visitar docentes que se queda uno maravillado de querer estar en ese espacio aprendiendo, y los que no tienen todavía, pues, o les hace falta un poco activar ese deseo, pues ese es el mensaje. Siempre vamos a encontrar oportunidades de mejora en todos los ámbitos, y pues ustedes de verdad que reciban de mi parte un saludo fraterno de agradecimiento, y que siempre nuestro interés sea el servir y el mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes. Muchas gracias por el espacio, un placer, y estamos con las puertas abiertas para el momento en que ustedes nos visiten nuevamente. Bueno, y ya para despedirnos vamos a
proyectar en pantalla la frase de la semana. Y la frase de la semana es de Gandhi. Y Gandhi nos decía algo muy bonito: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Así que convirtámonos en el cambio que queremos ver. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana desde Multizonas Televisión, la televisión educativa y cultural de Occidente. Nos despedimos aquí desde el Ministerio de Educación Pública en San José, capital de Costa Rica, y nuevamente un saludo a todos los hermanos latinoamericanos que también nos ven y nos reportan sintonías en otras partes de Latinoamérica. Nos vemos. En el Valle de los Palmares de Alajuela, rodeado por hermosas montañas, nace Multizonas Televisión, con la visión de ser el líder en televisión digital de Costa Rica, con una producción basada en información y contenido de alto nivel. Transmitimos con señal IPTV, con resolución HD por 3 medios digitales, cubriendo todo el territorio nacional y fuera de nuestras fronteras, con un gran equipo humano y tecnológico, con el compromiso de educar, informar y entretener. Multizonas Televisión les da la bienvenida a la nueva forma de comunicación tecnológica. Multizonas Televisión, creando contenido real. En el Valle de los Palmares de Alajuela, rodeado por hermosas montañas, nace Multizonas